¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de victimología. En esta sesión vamos a ver algunos otros términos que se utilizan dentro de la victimología, como es el caso del iter victimae. El iter victimae define el camino por el cual cursan los individuos hasta que son victimizados, incluyendo el estudio de las condiciones que les hacen proclives a convertirse en víctima antes, durante y después de consumado el delito. Entonces aquí el iter victimae, como nos menciona, es el camino que siguen o que cruzan o que pasan los individuos hasta que son victimizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por ejemplo eh, el proceso que tienen que pasar para llegar a ser victimizados. Por ejemplo, si tú eh, usas el transporte público y sabes que, por ejemplo, asaltan en el transporte público, eh, pero lo tienes que usar porque pues es una necesidad que tienes y terminas siendo víctima de un asalto, de un robo, pues entonces ahí hay que analizar el estudio de esa situación precisamente. Aquí, como bien lo menciona, se va a investigar el antes, el durante y el después del delito. Por ejemplo, aquí se estudia también si lo hiciste a propósito, si tú pues te pusiste para ser victimizado o simplemente se dio el hecho por alguna circunstancia. También tenemos lo que es el iter criminis, es una locución latina que significa camino del delito, utilizada en derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, las etapas que posee desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se consume. Creo que pues no hay ningún problema, está muy bien explicado, simplemente es cómo se lleva a cabo el proceso del delito. Tenemos la precipitación victimal, eh, precipitación victimal, concepto clave en el estudio de la dinámica victimal, se vincula a la idea de víctima precipitante, que es aquella que contribuye al hecho, concepto de Wolfgang en 1974. La víctima genera el comportamiento del delincuente, en definitiva es la noción de víctima provocadora o precipitante que con su conducta provoca su propia victimización. Creo que esto también es fácil de entender. La víctima provoca a otra persona o a otras personas para que éstas pues terminen agrediéndola, terminen victimizándola y pues ella se haga pues ahora sí que víctima de ese suceso. Entonces esas personas empiezan a provocar para poder ser victimizadas. La dinámica victimal, en este caso, el hecho victimal es dinámico y depende de una serie de factores o circunstancias. Los lugares, las situaciones victimales influyen y han de ser tenidos en cuenta en el iter criminis, o sea, en el camino del crimen, hacia como la idea de proximidad. El criminal ha de estar cerca de la víctima y a la vez que ésta esté alejada de quienes le pueden auxiliar. En este caso, que no haya custodia, que no haya vigilancia. La proximidad es un riesgo, también la cercanía a una zona criminógena suele producir la zona victimógena. La primera es donde surgen los criminales, aprenden y se refugian, y la segunda es donde ejercen su actividad. Estas zonas pueden o no coincidir, se sabe que los delincuentes actúan en donde no suelen ser conocidos, pero que ellos controlan, en este caso tienen conocimiento de la zona y no suelen realizar grandes desplazamientos. Por ejemplo, si pertenecen a una colonia, a un determinado lugar, no se van a ir tan lejos a otro lugar, sino que un lugar en donde ellos conozcan la zona. Inclusive esto les sirve por si hay que tener que escapar, hay que tener que huir, hay que tener que esconderse, pues para que conozcan cómo está estructurado el lugar. Continuamos con reacciones de la víctima. Tenemos reacciones inmediatas. Las reacciones inmediatas varían según el delito sufrido, la entidad del daño y la relación con el victimario. Generalmente, cuanto más grave es el delito y los daños, la reacción va a ser mayor. Esa reacción también va a variar según se cometa en sitio público o en el hogar.
La relación con el victimario también influye en la reacción de la víctima. Por ejemplo, se sabe que en las agresiones sexuales donde existe una relación estrecha entre el agresor y su víctima, es frecuente que éstas queden en el anonimato. Es razonable pensar que la reacción de la víctima va a ser negativa frente al delincuente, pero hay fenómenos como el síndrome de Estocolmo o los sentimientos de culpa de la víctima o el caso de los masoquistas en los que no se da esa reacción negativa frente al victimario. Pues por ahí está claro el ejemplo. Mm, Vamos a continuar, esas son las reacciones inmediatas. Vamos con las reacciones inmediatas. Bueno, continuamos con las inmediatas. También el grado de participación de la víctima en el hecho influye en las reacciones, como en el caso de las víctimas que quieren su propia victimización y que no por ello no suele haber ninguna reacción negativa. En las reacciones inmediatas más comunes tenemos rabia, temor, venganza, debiéndose destacar que el recurso a la autoridad se da en un momento posterior. Un dato curioso que nos revelan las encuestas realizadas a víctimas es que la reacción de temor se da más en los hombres y en los deseos de venganza en las mujeres. Reacciones inmediatas: generalmente se produce un desajuste psicológico en la víctima que muchas veces implica un cambio de vida. La víctima busca mecanismos de autoprotección. Algunos de los mecanismos más frecuentes son de carácter limitativo o evitativo. Por ejemplo, no salir solo o por la noche, cambiar de casa, de trabajo o de hábitos, etcétera. En casos extremos, aunque cada vez más frecuentes, las víctimas adquieren un arma como sistema de autoprotección. Y viene también lo que es el círculo victimal. Son los casos en los que el criminal se convierte en víctima y aquellos en los que la víctima se convierte en criminal. Algunos autores la denominan teoría circular de la victimización o retroalimentación victimal. Este fenómeno se puede dar a nivel individual o a nivel colectivo entre grupos de la sociedad. Este ejemplo es, bueno, este caso es muy claro de entender. Aquí, como lo menciona, el criminal se convierte en víctima y la víctima se convierte ahora en criminal. Por ejemplo, lo que pasó hace poquito en las redes sociales, que estuvo muy mencionado, muy publicado, lo de las personas que se iban a subir a asaltar una ven y uno se quedó abajo, el otro sí alcanzó a subir y al momento de querer llevar el atraco, el asalto, todos lo empezaron a golpear. Entonces el criminal se convirtió en víctima y aquellos que iban a ser víctimas pues fueron los criminales en este caso, porque lo terminaron golpeando. Entonces pues ese es un claro ejemplo. O hay algún otro que, por ejemplo, vas a ser asaltado con un arma y terminas golpeando al delincuente, le quitas el arma y le disparas, pues ahora se van a cambiar los papeles. Entonces esto es lo que le llaman el círculo victimal. Pues hasta aquí nuestra clase, espero que les quede claro, que no haya dudas. Cualquier situación quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.